Hola y bienvenidos. En la segunda parte de la serie Rain, pasaremos a las estrategias de Footprint. Le espera una gran cantidad de información y ejemplos. Pero intente verlo hasta el final. En el proceso, compartiremos consejos útiles sobre cómo hacer que su método de trading sea aún más eficaz. En primer lugar, ¿qué significa Rain? Es el acrónimo del autor para las palabras return, inversión, absorción, imbalances, desequilibrio, y non-belief, incredulidad o incertidumbre. Describiremos los setups en un orden similar. Una última nota, si no entiende la terminología o cómo configurar un gráfico footprint, vuelva a la primera parte de la serie. Si no está seguro de cómo identificar el nivel de soporte y resistencia, no se preocupe, lo resolveremos en el próximo video. Suscríbase para no perderse nada. Así que, empecemos. Hemos preparado dos gráficos, en el izquierdo veremos una demostración de la estrategia al invertir en una tendencia bajista, es decir, reacción ante una resistencia. En el derecho, reacción ante un soporte, es decir, inversión en una tendencia alcista. En cada explicación, el gráfico de la izquierda será un ejemplo perfecto del libro de texto, mientras que el gráfico de la derecha tendrá condiciones menos, del libro. Y en ambos casos, la estrategia será relevante. La primera estrategia, basada en una inversión, es la más común. Su condición clave es que el precio vuelva al punto de control, o POC de la vela de señal. Entonces, el precio sube hasta un determinado nivel. Puede ser un nivel de price action, máximo semanal, apertura mensual, order block, nivel de volume profile, orden limitada pendiente en Smart DOM y así sucesivamente, dependiendo de su estilo de trading. Es importante que la vela de señal cierre en la dirección esperada de la operación que vamos a abrir. En nuestro caso debe ser roja, tener un delta negativo, y cerrar por debajo de su nivel POC. Suponemos que este nivel actuará como resistencia, por lo que nos disponemos a abrir una posición corta. Este footprint cerró en rojo, por debajo de su POC y con una delta negativa, se cumplen todas las condiciones. Si alguna de estas condiciones no se cumple, la estrategia no es válida y no entraremos en la posición. No persiga operaciones, insista en que se cumplan todas las condiciones. Si una vela, por ejemplo, cerró con delta igual a 0 o en su POC, la señal será inválida para los setups Rain. Un bono adicional es tener una subasta completada más cerca de nuestro nivel de resistencia o soporte, por ejemplo, aquí 0x7. No es una condición obligatoria, pero aumenta la probabilidad de éxito de la operación. Así pues, se cumplen todas las cuatro condiciones, se ha alcanzado un nivel de resistencia tras el movimiento al alza anterior, la vela aparece en la dirección esperada, tendencia bajista, cierra por debajo de su POC y tiene un delta negativo. Nos disponemos a entrar en la posición con una orden limitada un tick por debajo del POC. La regla de un tick por debajo es importante porque a menudo el precio puede no volver al POC de la vela de señal, o puede haber demasiadas órdenes en el nivel y nuestra orden no se ejecutará. Sin embargo, el POC es el primer obstáculo que ha creado el mercado, y volver a él con una continuación en la dirección prevista favorece el éxito de la operación. Así, la parte izquierda de la captura de pantalla muestra un ejemplo completamente del libro de texto. La siguiente vela se abrió aquí, subió un poco, la cola tocó el nivel un tick por debajo del POC de la vela de señal, entramos en la posición con una orden limitada y comenzó la tendencia bajista. En el caso de una tendencia alcista, la situación es un poco más complicada. Digamos que tenemos un soporte, es decir, el precio se está acercando al nivel de arriba. Estamos preparados para abrir una posición larga. La condición se cumple. Tenemos una vela verde que cierra por encima de su POC y tiene un delta positivo. La vela anterior, como puede ver, también puede tener un delta positivo, no es crítico. Lo importante es que la vela verde de señal en la dirección correcta tenga un delta positivo. La vela de señal en este ejemplo tiene una subasta incompleta en la parte inferior. Pero no importa porque la subasta completa apareció en la vela anterior con un 1x0 en la parte inferior. Pero no es la principal condición de entrada, solo aumenta ligeramente la probabilidad de una operación exitosa. Por lo tanto, las condiciones de entrada se cumplen, tenemos una vela verde en la dirección esperada, y esperamos una tendencia alcista como reacción al soporte. La vela cierra por encima de su POC y tiene un delta positivo. Estamos listos para abrir una operación a través de la orden limitada, un tick por encima del POC de la vela de señal. Observe que la siguiente vela ya ha subido, alejándose del nivel de entrada, y nuestra orden limitada sigue sin ejecutarse.
No estamos ajustando o moviendo el nivel de entrada de ninguna manera. Simplemente esperamos. Como puede ver, puede ser la siguiente vela, o la segunda, tercera, incluso la décima. Al final, la cola de una vela más bajó por debajo del nivel donde teníamos la orden limitada. Fue aquí donde se ejecutó nuestra orden, se abrió la operación y el mercado subió. A veces se puede ver un doble POC, como aquí. Esta es una confirmación adicional de que el mercado ve este nivel, por así decirlo. Nuestro patrón funciona porque la vela en la dirección esperada cumplió las tres condiciones. Nota importante. Cada uno de nuestros 4 setups pierde su poder en el momento en que cualquier vela cruza el high de la vela de señal en el caso de una tendencia bajista o el low de la vela de señal en el caso de una tendencia alcista. Obviamente, el patrón no funcionará ya. Así que, pasemos a los gráficos en vivo. Tenga en cuenta que siempre habrá una línea azul en los gráficos que representa un nivel de soporte o resistencia. Para nuestros setups, es crucial que cualquiera de los patrones RAIN aparezca en un determinado nivel, no en el vacío, por así decirlo. Por ejemplo, en esta serie de velas, ya había varias condiciones adecuadas, pero no hubo reacción al nivel de resistencia aquí. Tenemos que ser pacientes y esperar a que el precio realmente alcance nuestro nivel. Observe los valores del volumen, que se muestra en azul en el indicador Candlestick, y el delta, que tiene el aspecto de un número verde o rojo. El precio acaba de romper el nivel de resistencia que hemos estado observando. Usted puede notar que hay subastas completadas en la parte superior del footprint y al mismo tiempo un desequilibrio. Esto no significa que todo el mundo empezó a comprar en masa en un momento, sino más bien que ya no había ningún interés en operar en esta zona en el lado izquierdo del footprint. Como ya comentamos en la primera parte de nuestra serie sobre RAIN, el lado derecho ASC del footprint representa órdenes de compra de mercado u órdenes de venta limitadas. Esto significa que alguien seguía vendiendo por encima del nivel de resistencia mediante órdenes limitadas o que los traders empezaron a comprar en el mercado, apostando a que la resistencia se ha roto y el precio seguirá subiendo. Es importante prestar atención al volumen de los footprints individuales. Usted puede notar que 1804 contratos en un footprint de 5 minutos es un número significativamente mayor en comparación con otros. Esto significa que en esta vela se produjo el mayor número de contratos. Como puede ver, la vela cerró por debajo de su POC. Además es roja, y junto con el delta negativo, aunque es un número muy bajo, -2, pero es una condición cumplida. Ahora tenemos las 4 condiciones para la entrada. Tenemos una vela roja que cerró por debajo de su POC, un delta negativo, y todo ocurrió en un nivel de resistencia. Como bono adicional, tenemos una subasta 0x14 completada por arriba. Coloquemos un short aquí y midamos la relación riesgo/diagonal-beneficio. La entrada está como siempre 1 tick por debajo del POC. Vamos a tener como objetivo Risk to Reward 2, por lo que fijaremos 15 ticks para el stop loss y 30 para el target. Y ahora esperamos a que el precio alcance el nivel de nuestra orden de venta. Fijamos el stop loss 1 tick por encima del máximo de la vela de señal. Les recuerdo que si el precio rompe el nuevo máximo, el setup perderá su relevancia. Y ahora el precio ha alcanzado nuestro objetivo. Este fue un ejemplo de un comercio correcto del setup de inversión, R. El segundo setup se basa en la absorción, por lo que se representa con la letra A. A la izquierda tenemos de nuevo un ejemplo de tendencia alcista que suponemos se revertirá a bajista en el nivel de resistencia. Además, veremos agresividad en uno de los lados y un volumen anormalmente alto en una de las velas. Este volumen excepcional suele ir acompañado de un delta alto. En nuestro caso, el volumen es de 71, 114 y, de repente, 367. El delta positivo es de 34, 79 y de repente 135. Se trata de valores muy elevados en relación con los anteriores. Observe los valores que aparecen en la parte superior de la vela de señal. Observando este footprint, los valores normales son 4x8, 3x7, 5x5. Pero a medida que se acerca al POC, empiezan a aparecer números dobles a la derecha, en el lado de ASCs, 19, 27 e incluso 38. A primera vista, son valores anormalmente altos. Esto no significa que hayan entrado más participantes en la operación, porque aún estamos por debajo del nivel de resistencia. Tal vez los grandes jugadores ya han abierto posiciones largas.
Aquí no aparecerán en el lado derecho del footprint debido a sus órdenes de mercado altamente volátiles. En esta zona, en cambio, tenían un gran número de órdenes limitadas de venta pendientes. En consecuencia, en el lado derecho del libro de órdenes, a través de estas órdenes de venta pendientes, estaban absorbiendo gradualmente las órdenes de mercado de los traders minoristas. En realidad, el mercado se había acelerado antes de forma muy agresiva. Los traders minoristas podrían haber pensado que una vez roto el nivel, el precio subiría aún más. Este es un ejemplo clásico de un setup de absorción. El precio comenzó a acercarse al nivel de resistencia, por debajo del cual los grandes jugadores colocaron las órdenes limitadas de venta pendientes. Comenzaron a formarse valores anormalmente altos en la parte superior de la vela, el POC está en la parte superior, la vela cerró por debajo de su POC. Y esto es exactamente lo que necesitamos. Valores extremadamente altos en la parte superior del footprint, volumen del día, en una vela concreta. De nuevo entramos mediante Saw Limit a 1 tick por debajo del POC y esperamos a que se ejecute la orden. La siguiente vela rompe este nivel, abrimos una posición, y desde este nivel estamos en short. El ejemplo del gráfico de la derecha muestra la entrada en una posición con un setup en respuesta a un soporte, es decir, en la inversión de una tendencia bajista en una tendencia alcista. Prestando atención a las velas individuales, vemos de nuevo que los valores normales son cifras de un solo dígito. Pero de repente empezamos a ver valores de 2 dígitos en la parte inferior de la vela. De nuevo, no tiene sentido descartar estos volúmenes como ventas por parte de los grandes jugadores. En el caso de la negociación en el nivel de soporte, se trata de órdenes pendientes, bien en forma de órdenes de compra limitadas que vemos en el libro de órdenes, bien en forma de órdenes iceberg ocultas. Quizás aquí se produjo un cierre de posiciones short de los grandes jugadores. Tenían órdenes de compra limitadas preparadas para cerrar sus posiciones cortas, lo que se muestra en la parte izquierda del footprint, bits. El indicio es una vela muy larga hasta el nivel, que en este caso debería cerrar por encima del POC. Podemos ver que la segunda vela no probó nuestro nivel a 1 tick por encima del POC y la tercera vela tampoco lo hizo, hasta que esta vela rompió el nivel a 1 tick por encima con su cola. Y a partir de ese momento, entramos en long. Resumiendo, este setup se caracteriza porque la vela de señal tiene un volumen anormalmente alto y a menudo unos valores de delta anormalmente altos. Pero lo más importante es el volumen. El volumen debe llamar su atención, 18, 51, 80 y de repente 394. Es un setup muy agresivo, y por tanto, arriesgado. Puede utilizarlo hasta el máximo, como en el setup de la izquierda, o hasta el mínimo, como en el de la derecha. Y será recompensado con una relación riesgo/diagonal recompensa muy alta. Definitivamente vale la pena añadir este setup a su arsenal debido a su rentabilidad. Pasemos a los ejemplos de mercado. Este es el Nasdaq, gráfico de marco temporal de 5 minutos. Lo más importante para este setup agresivo es tener una vela con volumen del día en el gráfico. Sin pensarlo 2 veces deberíamos decir, esta es una vela con un volumen anormalmente alto, absolutamente. Además está cerca de nuestro nivel de soporte. Observe que el volumen medio está entre 300 y 400 contratos. En este caso, el volumen es de 700 y 800. Pero ya estamos viendo una vela con volumen de más de 3000 contratos. Esta vela cerró con 3500 contratos, que es el valor más alto hasta ahora. Delta también es muy alto. Será difícil encontrar un valor más alto. También hay que destacar que el POC en el footprint casi coincide con el soporte que estamos observando. Es importante que una entrada agresiva en una posición de un patrón de absorción sea en la vela con mayor volumen, que cierre por encima de su POC si estamos contando con un long. Esta es una condición muy básica. Aquí vemos más de 3500 contratos y un delta alto por encima de 550, que es 4 a 5 veces superior a las velas anteriores. Esta es nuestra vela de señal para la entrada de un patrón. Tenga en cuenta que esta vela también tiene una gran cantidad de desequilibrios. Incluso tiene entradas con cero en el lado derecho de ASX. Se puede ver que el mercado aceleró muy agresivamente hacia el soporte. Esto debería haber dado a los participantes del mercado minorista la impresión de que está comenzando una tendencia bajista. Pero lo importante para nosotros es que vemos valores muy altos en el lado izquierdo del footprint. Aquí se puede ver que el número mayor en el lado de ASX es 129.
Esto significa que aquí había órdenes de compra limitadas esperando justo por encima del soporte y estaban absorbiendo agresivamente las órdenes de venta de mercado de los traders minoristas. Por eso el lado izquierdo del footprint tiene los valores más altos. Aquí los grandes jugadores no estaban vendiendo, sino cerrando sus posiciones cortas o simplemente comprando al límite. La vela cerró claramente por encima de su POC, esta es una de las condiciones. Y como bono, tenemos una entrada un X0 abajo. Esto no es solo una subasta completada, se llama silly seller. Vendedor tonto, porque queda un participante en el mercado vendiendo en este nivel. Así que se cumplen las condiciones, tenemos una vela roja con enorme volumen y enorme delta y cerró por encima de su POC. Presto atención a dos niveles. Este es donde termina el Fair Value Gap. Y este nivel es la soporte rompida, el llamado flip. Estos dos niveles podemos tomarlos con seguridad como objetivo. Así que voy a entrar en la posición con dos contratos. La entrada será 1 tick por encima del POC de la vela de señal. El stop loss lo colocaremos de nuevo 1 tick por debajo del low. La relación riesgo-recompensa, risk to reward, vuelve a ser de 2. El stop loss es de 10 ticks, lo que significa que el primer objetivo será de 20 ticks. Tomaremos la primera parte del beneficio aquí y mantendremos la segunda parte de forma segura hasta que el Fair Value Gap se superponga. Esto nos dará una relación riesgo-recompensa absolutamente fantástica de 7,6. Por lo tanto, abrimos dos posiciones y esperamos un retorno a este nivel. Un punto interesante, el POC de la vela de señal coincide exactamente con el nivel en el que se encuentra en este momento el POC de la vela verde actual. Y ahora el precio ha alcanzado el segundo objetivo y hemos cerrado con éxito la segunda parte de nuestra posición. El tercer setup de Rain, imbalances, representa el concepto de entrada en desequilibrios. A diferencia de los setups anteriores, en los que utilizábamos una orden limitada pendiente, aquí cambiamos a una orden de mercado, lo que significa que entramos en la operación inmediatamente y a mercado, sin esperar a la vuelta al POC. Primero describiremos este setup en detalle y luego presentaremos otra alternativa de entrada que puede resultar útil. Este setup es similar al primero en muchos aspectos. La diferencia clave es el énfasis en los desequilibrios que aparecen en la vela de señal. En la parte izquierda del gráfico, vemos de nuevo una tendencia alcista que esperamos que encuentre resistencia, se invierta y luego baje. Esta vela cumple todas las condiciones necesarias para una entrada de setup de inversión. Se caracteriza por un alto volumen de negociación, un cambio de delta y un cierre por debajo de su POC, lo que nos daría la oportunidad de colocar una orden limitada pendiente a un tick por debajo del POC. También podemos observar subastas finalizada, que pueden aumentar significativamente la probabilidad de éxito de la operación. Sin embargo, en el caso de setup allí, prestamos atención a los desequilibrios. Estos aparecen en el lado correspondiente del footprint. Para una tendencia bajista, buscaremos desequilibrios en el lado izquierdo, es decir, en los bits. Estos desequilibrios señalan una aceleración y un gran interés de los participantes del mercado por este movimiento. Tanto si se trata de grandes jugadores como de traders minoristas, hay una razón por la que participan tan activamente en la negociación. Una vela puede alejarse rápidamente de su POC y ser bastante larga. Son los desequilibrios los que nos indican que no es el momento de esperar y dudar. Por lo tanto, la entrada se realiza inmediatamente después del cierre de la vela en el mercado. Además de esto, puede considerar dividir la posición en dos partes. Abrir la parte principal inmediatamente al cierre de la vela de señal y la parte restante en caso de retorno al POC. O abrir la siguiente posición a un tick por debajo del POC si el precio realmente vuelve allí. Sin embargo, si el setup de desequilibrios funciona como se espera, el precio no suele volver a este nivel y alcanza el objetivo muy rápidamente. Las condiciones de entrada para este setup son las siguientes. La vela cierra en el color de la dirección esperada, rojo para una inversión en tendencia bajista. Cierra por debajo de su POC y muestra una gran cantidad de desequilibrios. Otras señales confirmatorias pueden ser un alto volumen de negociación en la vela y un cambio significativo de delta. En el lado derecho del gráfico, tenemos una situación similar pero un poco más complicada, ya que la vela roja no tiene subastas completadas y muestra menos volumen que la vela anterior.
Sin embargo, la vela de señal cierra por encima de su POC, que es lo que esperamos de una tendencia alcista, y de nuevo vemos una gran cantidad de desequilibrios en el lado derecho. Esto indica un fuerte interés en la continuación de la nueva tendencia. Como mencioné anteriormente, esta vela finalmente alcanzó el POC de la vela de señal y hubo una oportunidad para añadir otra posición. Sin embargo, esto no es la regla y no debe darse por sentado. Considérelo más bien como una oportunidad de entrada excepcional. Si se encuentra con una vela con desequilibrios, no debe dudar y esperar que el precio vuelva al POC. La decisión de entrar en una posición debe tomarse inmediatamente después de que se cierre la vela de señal con desequilibrios. De lo contrario, el precio se le escapará. Este setup, por supuesto, depende de la configuración específica del parámetro de ratio de desequilibrio. Yo tengo este parámetro ajustado al 200%, lo que significa que si el valor es 15 en un lado, el otro lado debe tener un valor de al menos 30 para determinar un desequilibrio. Si aumenta este parámetro, la cantidad de desequilibrios en el gráfico disminuirá. Es importante probar qué valor es adecuado para su instrumento y marco temporal. Recomendamos empezar con el parámetro 200 para el backtest. De nuevo, pasemos a los gráficos reales para practicar el setup allí. Tenemos una tendencia agresiva y fuerte desarrollándose aquí. Ahora tenemos un nivel de soporte en forma de línea azul, sobre el que operaremos si aparece alguno de los 4 patrones RAIN. Repito, porque esto es muy importante, no busque patrones RAIN sin referencia a los niveles de soporte y resistencia. Pido disculpas por la repetición, pero si usted descuida esta regla, su tasa de éxito se reducirá significativamente. Esta vela ya ha probado el soporte. Se podría esperar que esto fuera una oportunidad para una entrada agresiva en un patrón de absorción. Sin embargo, ninguna de las condiciones necesarias para la entrada se han cumplido. No hay subastas completadas en la parte inferior de la vela, está lejos de tener el volumen más alto y carece de un gran delta. Pero lo más importante es que cerró por debajo de su POC, mientras esperamos una inversión en la tendencia alcista y un cierre por encima del POC. Ni siquiera vemos valores altos en el lado de bid, lo que significa que no hay absorciones. No deberíamos abrir una posición ahora, esperaremos. En la vela en formación podemos observar una subasta completada 3x0. Solo hay 3 vendedores, lo que indica que hay poco interés en seguir negociando. Pero lo más importante es que hay muchos desequilibrios en esta vela. Por lo tanto, inmediatamente al cierre de esta vela nos preparamos para abrir una posición al mercado. Lo principal ahora es que esta vela cierre en verde y con un delta positivo. Por el momento todavía tenemos un delta negativo, así que estamos esperando. Ya podemos ver un delta positivo y más desequilibrios en el lado de ask. Ahora la vela se ha cerrado y entramos rápidamente en non. Colocamos un stop loss por debajo del mínimo de la vela y el nivel objetivo como siempre, basándonos en una relación matemática riesgo/diagonal recompensa de 2:1. No importa que hayamos entrado 3 ticks por debajo y no inmediatamente al cierre de la vela. Tenemos que ser coherentes, por lo que tomamos el cierre de la vela como el nivel de entrada y el nivel objetivo se calculará consecuentemente. Usted puede decir que esta entrada es muy similar a un setup de inversión. Esto es cierto, la diferencia es que aquí tenemos un delta positivo, un volumen bastante normal, y la vela cerró por encima de su POC. Sin embargo, en el lado derecho del footprint vemos muchos desequilibrios. Se trata de grandes órdenes pendientes. Y en la parte inferior, como un bono, vemos de nuevo subastas completadas. Y como hemos dicho antes, podemos colocar una orden pendiente a un tick por encima de la vela POC en caso de volver a esta zona. Y si el precio cae por debajo del mínimo de la vela de señal, es decir, pasa por el stop loss, entonces todo el setup se cancela y no buscaremos una reentrada. Ahora observe que incluso esta vela verde está empezando a mostrar muchos desequilibrios verdes. Todavía estamos dejando una orden limitada en caso de que el precio vuelva a este nivel con al menos la cola de la vela y doble nuestra posición. Esto podría suceder muy rápidamente, por lo que sería una pena perder la oportunidad. Pero obviamente ya no sucederá, ya que el precio se está acercando al nivel objetivo. ¿El setup ha funcionado con éxito? El último setup, representado por la letra N en el nombre RAIN, se denomina non-belief o desconfianza porque se basa en la incertidumbre. En el primer caso, el precio alcanza la resistencia y forma una vela en la dirección esperada, es decir, roja.
Sin embargo, aquí no se cumple la condición más importante para el setup R. La vela debe cerrar por debajo de su POC. Observará que esta vela tiene el volumen más alto, ha habido un cambio de delta de verde a rojo, todas estas son condiciones importantes. También hay una subasta completada en la parte superior. Sin embargo, no hay oportunidad de esperar un retroceso al POC, ya que estamos por encima de este nivel. La vela cerró por encima del POC. No importa si hay desequilibrios en la vela, y no importa lo alto que sea el volumen, incluso si es varias veces el volumen de las velas anteriores. El POC en este caso es una barrera. El precio acaba de alcanzar cierta resistencia, ha formado un POC, pero nunca ha conseguido romper ni siquiera esta primera barrera, su propio POC. Esto genera incertidumbre y dudas. De hecho, puede indicar una rotación, que suele ir seguida de un movimiento a más largo plazo en la dirección esperada. Existe la posibilidad de que se produzca un retroceso, pero hay que esperar a ver si el nivel rompe el POC. Y ese es el punto en el que entrar en una posición. Colocaríamos un Sell Limit Stop, que se sitúa a un tick por debajo del POC. Sell Limit Stop significa que se trata de una orden pendiente con la condición de que el precio alcance al menos este nivel, es decir, un tick por debajo del POC. No esperamos a que la siguiente vela cierre completamente por debajo del POC. Entramos en el momento en que se rompe el nivel del POC, en el momento de la primera vuelta. En la mayoría de los casos, si el precio no alcanza la resistencia y pretende continuar el movimiento al alza, la ruptura del POC no se producirá. En el mejor de los casos, se probará una vez, por lo que colocamos una orden Stop Limit Sell a un tick por debajo de este nivel y apostamos por la ruptura. En el segundo caso, la situación se complica, como suele ocurrir. La vela de señales verde se está moviendo en la dirección adecuada y tiene el delta correcto, positivo en el caso de una tendencia alcista. Pero no hay mayor volumen como en la vela anterior. No tiene el delta mayor y en la parte inferior hay subastas incompletas. Pero lo más importante es que cierra exactamente en su POC, y esto es una contradicción fundamental para el patrón R. Así que en este caso el patrón de inversión no es válido, la vela debería haber cerrado al menos un tick por encima de su POC, no sobre él. Pero esto no sucedió. Colocamos el Stop Limit a un tick por encima del POC de la vela de señal verde. Como puede ver, la siguiente vela no rompe este nivel, se invierte y continúa moviéndose a la baja. Y la siguiente vela continúa moviéndose a la baja. Puede parecer que la tendencia bajista va a continuar. Sin embargo, la tercera vela ya rompe el nivel que nos interesa, y es aquí donde entraríamos en una posición. Como hemos mencionado, aquí podría haber una fase de rotación. Esto es típico para el cuarto setup donde no hay una inversión o reacción inmediata, hay un range en el gráfico y el precio ha estado en un rango durante algún tiempo. Estamos interesados en el momento en que se rompa el range para que podamos abrir una operación sin demora. Y esta condición está determinada por el point of control de la vela de señal y su ruptura. En resumen, las condiciones del cuarto setup: el color de la vela de señal en la dirección de la operación prevista, delta en la dirección de la operación prevista, es decir, para los shorts un delta rojo negativo, para los longs un delta verde positivo, y cierre o bien, a la izquierda, por encima del POC, o bien, a la derecha, la vela cierra por debajo de su POC. O como en este caso, el cierre se produce exactamente en el POC. Esperamos la ruptura y colocamos la orden limitada a 1 tick por debajo o por encima del POC respectivamente, dependiendo de la dirección en la que planeemos abrir la operación. Pasemos a los gráficos reales y practiquemos el cuarto setup, es decir, la incertidumbre. Aquí podemos ver que se está empezando a formar un range. Como puede ver, hay un gran volumen en estas velas. Si miramos hacia atrás, podemos ver que el precio está en una tendencia alcista. Un patrón muy similar se formó aquí, por cierto, donde la vela tenía bastante gran volumen, cerró en verde, y hubo una subasta incompleta en la parte inferior. Incluso había desequilibrios. Sin embargo, la condición más básica no se cumplió, no definimos un nivel de soporte, no basamos en un nivel lógico en la negociación. Aquí hubo una vela roja que cerró por debajo de su POC. Así que aquí podría haber parecido que podíamos entrar en short. Esta vela verde tiene una subasta incompleta en la parte superior y cerró por debajo de su POC, pero tiene un delta negativo, por lo que no sería nuestra vela de señal para una entrada con patrón Reinen. Esta vela también tiene un delta negativo. Sin embargo, la siguiente vela ya tiene un delta positivo, es verde, y hay una subasta completada 1x0 abajo.
Y la condición principal es que el cierre por encima de su PIOS y en el patrón de inversión no funcionó, por lo que este es nuestro caso, incertidumbre. Así que no podemos entrar en el patrón de inversión, pero podemos en el patrón de incertidumbre. Colocamos una orden pendiente stop limit va a 1 tick por encima del PIOS y de la vela de señal. Si el precio rompe este nivel, abriremos un non. Colocamos un stop loss a 1 tick por debajo del mínimo de la vela y el objetivo matemático es una 2. El stop loss es de 39 ticks, por lo que el objetivo será de 78. Esta vela es la primera en el range que cumple todas las condiciones de entrada con Reinen. Es verde, tiene un delta positivo y cierra por debajo de su POC. Y estamos esperando a que el precio rompa el nivel a 1 tick por encima del POC de la vela de señal. Y el precio ha alcanzado su objetivo. Echemos otro vistazo a toda la situación. Teníamos un range, que después de la tendencia alcista podría haber sido negociado utilizando la estrategia de ruptura. Pero entramos en la ruptura del POC de la vela de señal. ¿Ve cuánto riesgo habría corrido un trader al operar la ruptura? ¿Y cuánto mejor fue nuestra entrada? Usted puede haber notado que esta vez no había niveles de soporte-resistencia en el gráfico, pero el precio se estaba moviendo en el nivel del swing high anterior. Este era nuestro nivel. Apostamos por la ruptura de este máximo y la continuación de la tendencia. Así pues, estos son los 4 patrones RAIN basados en la lectura del footprint. Si no aparece ninguno de los patrones o si no se cumple alguna de las condiciones básicas, no entre en la posición. La paciencia es una de las cualidades más importantes en el trading, hay que saber esperar. 3 recomendaciones importantes. Los 4 patrones pueden servir tanto de señales de entrada como de desencadenantes de otras estrategias de trading. Los patrones RAIN ayudan a identificar las reacciones críticas del mercado a los niveles de soporte y resistencia. Pueden ayudarle a decidir si abrir una operación. Cada uno de los 4 patrones se vuelve irrelevante tan pronto como cualquier vela rompe el máximo o mínimo de la vela de señal. En ese momento, el patrón se considera inválido. Y lo que es más importante, evite perseguir operaciones. En su lugar, espere a que se produzca el patrón adecuado. Gracias por su atención. Llevemos el trading al siguiente nivel con estos patrones.